Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, buenas noches. Veo a mucha gente conectada, eso está espectacular, espectacular. 7:42 de la noche y agradezco mucho, la verdad, que hayan tenido la oportunidad, se hayan dado el espacio de poder estar con nosotros. Me confirman que se escucha perfecto, excelente, maravilloso. Le voy a decir, siendo súper honesto, 144 asistentes interesados en este webinar que de verdad creo que nos va a dejar mucha información valiosa y vamos a tener la oportunidad de abordar temas que son relevantes, como por ejemplo la pensión, ¿sí? Y la seguridad social en general. Así que muy buenas noches, bienvenidos a todos. Quiero hacer una pequeña encuesta mientras voy hablando, una pequeña encuesta que nos va a ayudar mucho a saber el nivel en el que están el día de hoy en relación a la seguridad social. Así que por favor los invito brevemente, mientras yo sigo hablando, me pueden escuchar por detrás y voy a hablar de otros temas brevemente, pero vamos a iniciar con este pequeño cuestionario que habla sobre, como si conocen o no, en qué AFP están afiliados, si has consultado tu estado de cuenta de pensión en los últimos 12 meses, súper relevante. ¿Confías en que recibirás una pensión suficiente al momento de tu retiro? Si confías efectivamente en el sistema, ¿qué entiendes menos del sistema de pensiones? Esas preguntas creo que son básicas, son importantes y es bueno que la tengamos a la mano para después evaluar junto con nuestra invitada del día de hoy, también a nuestro invitado del día de hoy, que nos van a acompañar para poder ahondar en estos temas de las pensiones. Veo que están respondiendo muy bien, vamos excelente, maravilloso. Nuevamente, a los que se van incorporando, 150 conectados, se han sumado 6 personas más de las que mencioné hace un par de minutitos. Recibo información frecuente, sí, conozco mi AFP, consulto mi balance. Súper importante. Oye, esto es crítico, esto es clave para nuestro futuro, para nuestra salud financiera y para prepararnos, obviamente, para el retiro. Como siempre lo digo, los mejores años de nuestras vidas vienen cuando tenemos esa capacidad de liberarnos y decir, wow, ahora voy a aprovechar y voy a disfrutar todo lo que he podido eh, cosechar, ¿no? Durante toda esta vida. Así que gracias, sí, recibo el estatus de la FP, estoy muy al tanto, tengo que confiar, no hay de otra, dice. Importante mensaje ahí, ¿ah? Tengo que confiar, es decir, tengo fe, ¿no? Vamos a tratar de aclarar de que estos temas los podemos abordar y que todos podamos entender de manera súper clara. Muchísimas gracias, veo que 98 de 150 han podido responder. Vamos a avanzar, vamos a seguir adelante. Muchas gracias por la respuesta, de verdad, esto es importante. Lo mejor, los fondos de pensiones. Qué bueno saberlo. 100, 101, qué bueno, siguen respondiendo. Voy a dar 30 segundos más para los que falten. No se queden fuera, es importante responder porque esto nos ayuda también a nosotros a mañana ofrecerles charlas, seminarios, talleres, webinars, etcétera, que puedan aportarle y podamos ir aclarando más dudas y más consultas que tengan. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a iniciar. Quiero agradecer quiero agradecer de entrada el apoyo que nos dan nuestros patrocinadores constantemente. AFP siempre es uno de ellos, que de forma infaltable está en nuestros webinars, en nuestras charlas, en nuestros estudios, en nuestros eventos que realizamos. United Capital por igual, puesto de bolsa, y también AFP Crecer, que nos ha ido acompañando en el camino cada vez que nosotros invitamos a la comunidad a cualquier evento. En conjunto, hacemos obviamente que la salud financiera de ustedes, de los asistentes, de la comunidad de Caudal, que esté obviamente en primera línea, esté siempre disponible y siempre la puedan abordar con la mejor de la disposición para mejorar la salud financiera en general. Durante esta tarde seguro que van a surgir dudas, como se lo mencioné hace un rato atrás, preguntas, por favor escríbanlas, que las iremos documentando y al final vamos a irle dando respuesta. Así que sin más preámbulos, hoy tengo el honor de contar con una invitada muy especial, Leimi Lora, amiga de Caudal de hace bastante tiempo. Ella es asesora legal independiente con una tremenda trayectoria, que la ha llevado a asesorar a trabajadores, empresas, equipos de recursos humanos en todo el país. Es un referente para mí, la verdad, en lo que refiere a seguridad social.
Así como yo, es una convencida de que el sistema de seguridad social no es un tema técnico tan distante como algunos lo ven, sino que es un instrumento que protege a los dominicanos y que al mismo tiempo impulsa el desarrollo de nuestro país, gracias al ahorro que generan tanto los empleadores como los trabajadores. Leime ha tenido una oportunidad de interactuar con diferentes sectores de nuestra sociedad, ha participado en la definición de normas del sector y acompañamiento legal. Eso garantiza, obviamente, y da fortalecimiento al sistema, pero más allá de lo jurídico, Leimi se ha convertido en una comunicadora cercana, clara, y ha tenido participación en paneles radiales y televisivos muy famosas. Está, esto porque es capaz de explicar de forma súper sencilla y súper clara y objetiva cómo funciona el sistema y por qué es vital para todos nosotros. Entonces hoy, bajo el título de nuestro webinar, Decisiones que importan, tu futuro, tu pensión, Leimi nos permitirá reflexionar sobre la importancia de planificar, de informarnos, de tomar decisiones responsables que marcan nuestro mañana y también aclarar las dudas y las preguntas que tenemos sobre la seguridad social. Así que, sin más introducción, creo que ha sido muy, muy buena, creo yo, honestamente. Dejo a Leimi Lora. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Leimi. Bienvenida a este potente, yo le digo, porque el tema de seguridad social es complejo, es complejo. No quiero hablar más del tema porque yo creo que tú sabes mucho más de esto que yo. Así que, Amy, adelante, muchas gracias, los dejo con ella. Gracias, Jonathan. Honrada con tus palabras, y sí, como tú dices, amiga de caudal y la verdad que también una apasionada del sistema de seguridad social de nuestro país, sobre todo cuando se habla de pensiones. El corazón me late fuerte cuando hablan de pensiones delante de mí y como tú señalabas, pues lo que más importa en esta noche es poder compartir con todos los que hoy nos acompañan un mensaje claro, un mensaje veraz, un mensaje simple que les invite a ustedes pues a compenetrarse y a acercarse más al sistema para recibir esos beneficios que tienen garantizados, que es un derecho que tienen. Pude ver un poquito de las encuestas, de la encuesta que estaba presentando Jonathan, y vi más o menos, ya puedo sondear cómo se sienten ustedes de cara al sistema, o sea, los niveles de confianza que tienen, y vi, sorprendentemente vi respuestas muy positivas, o sea, de personas que saben en qué AFP están, que es un gran paso, que han tenido interacción con la AFP en la que se encuentran afiliados, que revisan sus estados de cuenta y quieren conocer más cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos y cuáles son los beneficios a los que tienen, pues a los que pueden acceder atendiendo a las condiciones en las que se encuentren. Al igual que tú, Jonathan, pues agradecer también a los patrocinadores que en la noche de hoy se han hecho presentes y han permitido que yo esté con ustedes acompañándoles, a FP Siembra, United Capital, a FP Crecer. De corazón, pues muchísimas gracias por este apoyo y pues por ayudarnos a llevar a la gente un mensaje veraz y claro. Y sin más preámbulos, pues vamos a comentar un poco sobre el contenido que tendremos en estos minutitos que vamos a compartir. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el sistema dominicano de pensiones, hablar de tu cuenta de pensión, cómo se crea, cómo crece y cómo se puede proyectar. Vamos a hablar sobre los mitos y las verdades sobre el sistema dominicano de pensiones, las decisiones claves que puedes tomar para tener un mejor retiro o una pensión más adecuada o más ajustada a tus expectativas. Hablar un poquito, pero de una forma muy breve, sobre las perspectivas en este 2025 que podrían impactar el saldo de tu cuenta de capitalización individual. ¿Cómo funciona nuestro sistema de pensiones? Bueno, pues lo primero que debemos recordar es que en el año 2001, específicamente en el mes de mayo, y República Dominicana celebra cada Amy, año el día, ¿sí? disculpa, no se está proyectando, al parecer está saliendo en otra pantalla o... Déjame ver, porque yo lo tengo como proyectado. Entonces les pido disculpas, voy a entrar al Zoom de nuevo. Me confirma si a ella sí la pueden ver, por favor. Ahora sí, Ok, perfecto, ok, ahí la ven en adelante, grande, se ve bien. claro que sí, adelante. Perfecto, gracias, Jonathan. ¿Cómo funciona nuestro sistema? Les decía, les contaba que todos los 9 de mayo de cada año celebramos en República Dominicana el Día Nacional de la Seguridad Social, pues fue el día en que se promulgó esa ley que cambió absolutamente todo lo que es el panorama político, social y económico de nuestro país con la instauración del gran estamento que es finalmente un sistema que garantiza protección social a todos los dominicanos e incluso a residentes legales en nuestro país. No solamente se habla de pensiones en la ley 8701, sino que tenemos protección contra riesgos como la enfermedad,
La maternidad, que aunque ustedes no lo crean es un riesgo porque la madre ¿verdad? Una mujer que se embaraza va a tener un bebé, la lactancia, te cubre también aquellas enfermedades y accidentes que puedas sufrir en ocasión del empleo que desarrollas, o lo que se llaman los riesgos laborales. Cualquier accidente o cualquier enfermedad de origen común también que te genere una discapacidad, tienes garantizada una pensión por discapacidad. En el caso del fallecimiento, pues también vas a tener, tu familia va a tener el acompañamiento o la protección de un ingreso que permita pues a la familia poder mantener y poder cubrir sus gastos y sus necesidades más básicas. Entonces, con esta ley 8701 se crea ese sistema de seguridad social que deja ya fuera de nuestro ámbito nacional esas inequidades que teníamos, esas desigualdades donde solamente algunos disfrutaban de esa protección. Se crean 3 regímenes de financiamiento. Esta noche vamos a hablar del régimen contributivo, que es aquel que protege a trabajadores y empleadores con una relación de dependencia con el cual se crea entonces un régimen de previsional o de pensiones basado en capitalización individual. ¿Qué quiere decir basado en capitalización individual? Quiere decir que todo trabajador, junto con su empleador, realiza aportes a través de una empresa que se llama Administradora de Fondos de Pensiones, mismas que han sido creadas por la propia Ley 8701, con el objeto principal de administrar esos aportes que hacemos trabajadores y empleadores, invertirlos en el mercado de valores a través de mercados formales, primarios y secundarios, generar rentabilidad para tener un mayor saldo y que llegada a la edad de retiro, pues podamos nosotros recibir una pensión adecuada. Esas AFP en el mercado actualmente son 7. Y entonces, bajo ese régimen de capitalización individual, todos tenemos una cuenta personal única a nuestro nombre, registrada y administrada por esa AFP, que además de todo es inembargable. Es una cuenta que es personal, es una cuenta que el patrimonio, la AFP lo administra separado de su patrimonio, o sea que para administrar los fondos de pensiones, el fondo de pensiones tiene un RNC, o sea, es una persona jurídica separada totalmente de la AFP, pero representada por la AFP para hacer las funciones que ya les decía. Y entonces, bajo ese esquema, lo que se garantiza y se protege es que la persona sea capaz de generar, ahorrando la mayor cantidad posible de dinero en esa cuenta, sumado evidentemente con la rentabilidad generada por las inversiones realizadas en instrumentos aprobados por la Superintendencia de Pensiones, que preside la Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversiones, que están previamente definidos en la Ley 8701. Léase, la Ley 8701 le dice a las AFP, en esos instrumentos tú puedes invertir. Y la Comisión Calificadora de Riesgos y Límites de Inversiones le dice a las AFP, sí, tú puedes invertir en este instrumento que ya fue incluso aprobado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores, pero solamente lo puedes invertir hasta este porcentaje de la cartera tuya. O sea, que si una cartera que tiene un 100% de dinero, emiten un bono de energía, tú puedes invertir hasta un 10% de tu cartera en ese bono de energía. Eso le dice la comisión calificadora luego de que lo apruebe el instrumento. O sea, no solo le dice aquí puedes invertir, sino que le dice hasta cuánto puedes invertir. Para aportar a nuestra cuenta de capitalización individual, contamos con el apoyo de nuestro empleador. Aportamos un 9.97, como vamos a ver más adelante, por cierto, un 9.97% de nuestro salario hasta el tope de 20 salarios mínimos. 70% de ese 9.97 queda a cargo de nuestro empleador y nosotros como trabajadores aportamos un 2.87. Nuestro dinero, como ya le decía, se invierte en instrumentos financieros que ya han sido previamente aprobados por la ley 80, definidos por la ley 8701, aprobados por la Comisión Calificadora de Riesgos, y si existiese algún instrumento no contemplado en la ley, el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, pues puede aprobar esos instrumentos que no se encuentren definidos en nuestra ley. Recuerden que cualquier inquietud que puedan tener durante el proceso en que yo esté aquí comentando con ustedes, al final de la sesión, pues Jonathan va a hacer un recorrido y vamos a poder pues atender esas inquietudes que ustedes tengan sobre lo que estamos evidenciando ahora mismo. Cifras y datos importantes que ustedes tienen que tener en consideración para que se acerquen aún más al sistema. Como les decía, tenemos 7 administradoras de fondos de pensiones actualmente habilitadas y operando en nuestro mercado. Nuestro sistema cuenta con 5.1 millones de personas afiliadas, de las cuales estamos cotizando al régimen de capitalización individual 2.88 millones de personas. Léase que, como ustedes ven,
hay una diferencia importante entre el número de personas que se encuentran registradas porque alguna vez cotizaron y las personas que actualmente nos encontramos cotizando, y ahí me imagino que ustedes harán clic con eso que se escucha diariamente de cómo la informalidad está afectando seriamente a los sistemas de seguridad social y evidentemente República Dominicana no escapa. O sea, no solamente es un tema de la situación que tenemos como mercado laboral, sino que también la informalidad y en nuestro caso también la independencia, porque aún el sistema no ha podido dar respuesta para afiliación de trabajadores independientes y autónomos, han impedido que ese tipo de trabajadores pues puedan cotizar al sistema y se encuentran lamentablemente fuera del mismo. Veo, hay unas manitas, Jonathan, que se están levantando. Les recordamos, anoten sus preguntitas en el Sí, chat para que Jonathan las pueda recoger hasta al final y entonces ahí sí las vamos a responder. Iris Neida, así muchas es. gracias por levantar tu manita. ¿Cuáles son aspectos generales que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos del sistema dominicano de pensiones? Tomar en cuenta que su propósito principal es reemplazar la pérdida o la reducción del ingreso por vejez, por fallecimiento, por discapacidad, por cesantía por edad avanzada. Esto quiere decir que básicamente tenemos un seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Y dentro del renglón de vejez tenemos una pensión por retiro programado, tenemos una pensión por renta vitalicia, contamos también con retiros, con lo que es la devolución de los saldos para en cierto momento, como es el caso del ingreso tardío, lo vamos a ver ahora en los beneficios, la cesantía por edad avanzada, que también es otra modalidad de pensión anticipada, y en el caso de que usted sufra alguna lesión o enfermedad o un accidente de origen común que le provoque una discapacidad, también tenemos garantizada una pensión por discapacidad y como yo les decía ahorita, en caso de fallecimiento, nuestros familiares recibirán una pensión por sobrevivencia si estamos cotizando y estábamos activos dentro del sistema como trabajadores. Aspectos claves de nuestro sistema. El sistema se crea, la ley 8701 tiene como principio principal la universalidad. Esto quiere decir que busca proteger a todo dominicano y a todo residente legal en nuestro territorio, bajo ciertas condiciones y ciertos requisitos. Por ejemplo, para poder entrar al sistema, como vamos a ver ahora cuando hablemos de afiliación, debes de tener un documento de identidad válido y vigente. En el caso de los dominicanos, que todos tenemos la cédula vencida, pues todavía nos vamos a seguir aprovechando de la resolución que dictó la Junta Central Electoral hasta que sean emitidas ya el año que viene las nuevas cédulas. Pero mientras tanto tenemos la dispensa y podemos registrarnos con la cédula que tenemos, aunque diga que ya se venció en el año 2024. Entonces, esa universalidad, como yo les decía también, está amparada en las condiciones socioeconómicas de las personas. Como hoy estamos hablando del régimen contributivo, se supone que todo trabajador con relación de dependencia con un empleador debe estar afiliado al sistema dominicano de pensiones. Su naturaleza es mixta. Ahorita hablábamos de capitalización individual porque es realmente el sistema que se instaura con la ley 8701. Pero previo a la ley 8701 en República Dominicana contábamos con un régimen de reparto. Leimi, pero un régimen de reparto, ¿qué es eso? Un régimen de reparto es lo que me imagino que muchos de ustedes han escuchado, el del Estado, el del gobierno, el de Hacienda. Y eso, un régimen de reparto lo que hace es que todas las personas cotizan a una gran caja, todo el dinero se aporta, tanto del empleador como del trabajador, a ese solo fondo, y entonces el trabajador activo con su aporte paga la pensión de aquellos que van cumpliendo con los requisitos para poder recibir el beneficio que le corresponda cuando cumpla con esos requisitos que se les exigen. Eso ustedes, como ustedes se imaginarán, tiene muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque estamos envejeciendo, entonces estamos ya muchas más personas vamos saliendo del tren laboral activo, por lo que menos personas están cotizando. Eso implica que el Estado entonces tiene que erogar grandes sumas de dinero para poder asumir el compromiso y pagar las obligaciones que les corresponden dentro de ese régimen. Por eso ustedes ven que en muchos países se ha empezado a incrementar la edad de retiro, donde países que al igual que nosotros, la edad de retiro era a los 60, actualmente la tienen definida a 65 y 67 años, 63, 65, 67. ¿Por qué? Porque necesitan que estén contribuyendo más tiempo. El régimen de reparto, contrario a lo que pasa en capitalización individual, que tu administradora de fondo de pensiones siempre tiene la disponibilidad de los recursos para poder reconocerte el beneficio que te corresponda en el momento que corresponda, en reparto tú tienes que cumplir de manera obligatoria con los requisitos que te exigen de edad y de cotización. Léase, normalmente y ordinariamente se habla de 20 años de cotización y 60 años de edad
por lo menos en República Dominicana. Como yo les decía, en otros países han ido incrementando la edad de retiro para que los sistemas puedan asumir y puedan financiar las pensiones futuras de aquellos que todavía se están quedando en cola para recibir esos beneficios. Entonces, tenemos un sistema que es de naturaleza mixta, donde evidentemente hay una preponderancia del régimen de capitalización individual, que fue el que se instauró con la ley 8701. Tenemos la oportunidad nosotros, como aportantes dentro del régimen de capitalización individual, de hacer aportes voluntarios, de hacer aportes complementarios. Léase que, distinto a lo que sucede en reparto, donde tú tienes aporte definido y vas a recibir un monto de pensión definido, nosotros en capitalización individual tenemos la oportunidad de hacer aportes adicionales a ese 9.97 que hablábamos ahorita, y con ello garantizar tener una cuenta con más dinero, acumular más recursos y así tener el monto de pensión, o por lo menos tratar de llegar al monto de pensión que queremos en el momento en que decidamos retirarnos, bajo las condiciones que también vamos a ver en un momentito. Tenemos la separación del financiamiento, lo que garantiza también la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema. ¿Qué quiere decir esto, Leimi? Que una AFP administra los recursos correspondientes a la cuenta de capitalización individual, pero para fines de recibir una pensión por sobrevivencia o una pensión por discapacidad, nosotros como afiliados aportamos un porcentaje a otra compañía, a otra empresa que se llama compañía de seguros, que es la que recibe una prima, y con esa prima nos paga las pensiones por discapacidad y sobrevivencia si hay derecho a la misma. Entonces, ahí tenemos separación de funciones y separación de financiamiento, lo que garantiza, como les decía, la sostenibilidad y poder asumir el reto de pagar esas prestaciones que están contempladas y a las que ellas se ven obligados si el afiliado cumple con las condiciones para ello. En el caso del Estado, el Estado cumple un rol importantísimo, es el que se encarga de disponer las normas, es el que supervisa, el que fiscaliza y es el garante final del sistema. Léase que si cualquiera de estas entidades públicas o privadas que participan de nuestro sistema no pudiesen asumir la responsabilidad de reconocer nuestros beneficios, el Estado va a tener que asumir esa responsabilidad y resarcir a los afiliados con las prestaciones a las que los mismos tengan derechos. Entonces, en conclusión, nosotros pasamos de estar en un sistema que era excluyente porque no todas las personas podían estar cubiertas, no todas las personas se afiliaban, no todas las personas trabajaban en empresas que tenían planes colectivos o trabajaban para el Estado centralizado y se afiliaban a la ley 37981 o ganaban un salario mínimo y se afiliaban a la 1896, que es el extinto Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ya con la entrada de la ley 8701, el solo hecho de ser trabajador con una relación de dependencia con un empleador garantiza que tú tengas ese derecho a afiliarte y obtener los beneficios dispuestos por la ley 8701. Con la ley 8701 también, y ya en el 2003, que fue que iniciamos nuestras cotizaciones al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, pues nuestro país por primera vez exhibe ahorro nacional. Por primera vez República Dominicana cuenta con ahorro nacional. Por primera vez República Dominicana, a través del aporte de trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado también como empleador, inicia un proceso de inversión y de desarrollo de un mercado de valores en nuestro país, a través del cual se han ido invirtiendo en diferentes sectores productivos que han generado empleos y que han generado el desarrollo nacional que estamos exhibiendo y que nos han hecho a nosotros como país un ente competitivo dentro de la región e incluso ya en otros niveles en el que nos encontramos, como por ejemplo el rubro turismo, que como ustedes bien saben, lo hemos llevado bien lejos. Hemos traspasado la frontera de América Latina y hemos llegado a Europa y hemos llegado a muchísimos países que nosotros no imaginábamos que íbamos a poder tener este tipo de interacción, como la reciente, por ejemplo, Feria de Japón, donde República Dominicana tuvo una participación muy activa. Pasamos de tener limitada regulación a contar con entes como es la Superintendencia de Pensiones, que es el regulador de todo lo que tiene que ver con pensiones en nuestro país, y el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del sistema, que garantizan respuestas oportunas en momentos en que el sistema tiene que adaptarse a las necesidades que tenemos nosotros, los afiliados, los empleadores y la demanda propia del desarrollo que requiere un sistema como es el nuestro, porque recordemos que el sistema de seguridad social es un ente vivo y como ente vivo debe de manera progresiva y constante exhibir desarrollo para atender esas necesidades que nosotros como personas tenemos. Es importante que ustedes también tengan bien claro que la seguridad social y por ende también el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia es un seguro fundamental, es un seguro constitucional y es un derecho humano.
un derecho que tenemos desde que nacemos, que es inalienable, o sea, que nadie nos lo puede quitar y es irrenunciable. Ni siquiera tú mismo puedes decir, no, yo no quiero que me paguen una pensión, habiendo cotizado y teniendo tu ahorro, no, te corresponde tu pensión, cumpliste con los requisitos, tú no puedes renunciar a tu pensión, esa pensión es tuya. Tú no puedes renunciar a que te atiendan en un centro médico si tú tienes tu seguro familiar de salud al día. O sea, piensen siempre en eso. La seguridad social es mi derecho. Desde el momento mismo que nací, tengo derecho a ella, tengo derecho a que el Estado garantice que yo esté protegido ante cualquier contingencia que esté claramente definida, tanto en la Constitución como en la Ley 8701 y sus normas complementarias. ¿Cómo inicia el proceso de afiliación? Como decíamos ahorita, estamos hablando nosotros que en el régimen contributivo, trabajador-empleador. Empleador contrata a un personal nuevo y vamos a hablar desde el día 1, ¿verdad? No vamos a hablar de los que ya estamos ingresados al sistema. Empecemos por ese, vamos a recordar ese momento que todos fuimos afiliados por primera vez a la Seguridad Social. Entras a un empleo nuevo, llenas tu plantilla de solicitud de empleo, pasa por tu proceso de valoración y evaluación de gestión humana aprueba tu contratación, inmediatamente el Departamento de Gestión Humana debe notificar, debe dar el alta en la Tesorería de la Seguridad Social, actualizando su nómina con la integración de esta nueva persona que entre en su plantilla. El gestor de gestión humana también debería apoyar a ese trabajador nuevo que quizás no sabe que solamente tiene 30 días para elegir la AFP de su preferencia. Si como trabajador no hiciste uso de esos 30 días, pues el sistema de manera automática, cuando ya tú figures en esa nómina que el empleador actualizó en el Sistema Único de Información y Recaudo que administra la Tesorería de la Seguridad Social, pues entonces el sistema de manera aleatoria, automática, te va a afiliar en una AFP. ¿Por qué te afilian automáticamente a una AFP? Porque no te puedes quedar sin la protección, porque inmediatamente te dan de alta, inmediatamente tu empleador paga tu cotización al sistema, se activa tu seguro de discapacidad y sobrevivencia e inmediatamente se transfiere el recurso correspondiente a tu cuenta de capitalización individual como tu primera cotización, tu primer aporte. Entonces, cuando ya te registraron, ya te dieron de alta, ya pagaron ese primer aporte, la tesorería recibe los primeros 3 días laborables de cada mes el pago de la factura correspondiente a todos los empleados que registra el empleador en su nómina. Ojo, y muy importante, de las ventajas que tiene aportar a la seguridad social es que el aporte a la seguridad social está exento de impuestos sobre la renta. Esto quiere decir que cuando tu empleador te va a pagar tu salario, primero paga a la seguridad social, le resta a tu salario neto ese monto que se pagó a seguridad social y el impuesto sobre la renta lo deduce de lo que quedó luego de que se pagó seguridad social. O sea que, como ustedes ven, pagar la seguridad social, aportar al sistema es bueno. Entonces, ok, entonces los primeros 3 días laborables de cada mes, el empleador paga la facturación a la tesorería y eso es lo que se llama el proceso de recaudación. Este proceso se hace a través de bancos y entidades financieras que están autorizadas por la Tesorería de la Seguridad Social para esos fines. Tan pronto la tesorería recibe ese dinero, empieza el proceso de dispersión de los recursos, es decir, de asignación, perdón, y asigna a cada uno de nosotros en nuestra AFP en la que nos encontramos afiliados, le dice a la AFP, AFPX, Ley Milora acaba de pagar su cotización de este mes, que son 50 pesos, aquí te mando los 50 pesos de LEIMI. Entonces empieza ese proceso de asignación por el número de cédula o el número también de seguridad social que se encuentra, que es con el que nos registran en la tesorería, y luego dispersa los recursos a las administradoras de fondos de pensiones, a las administradoras de riesgo de salud y al IDOPRIL, que es el Instituto de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Cuando la administradora de fondos de pensiones en la que tú te encuentras afiliado recibe ese aporte, tiene 24 horas o lo que se llama un día para colocar en el mercado de valores el dinero que está recibiendo de parte de las aportaciones de empleadores y trabajadores. Tan pronto recibe, se arma lo que se llama la mesa de inversión, se definen los instrumentos financieros que están disponibles en el mercado que deben garantizar tasas de rentabilidad, o sea, la tasa de interés que sea igual o superior a la que ha definido la Superintendencia de Pensiones en ese momento. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar que ese instrumento primero sea seguro, pero ya como dijimos ahorita, acuérdense que ese instrumento fue aprobado previamente. Ya está aprobado cuánto puede invertir una AFP en ese instrumento, pero ese instrumento también tiene que garantizar una rentabilidad que sea
justa, que sea suficiente para que las cuentas de capitalización individual de esos afiliados que administra que están dentro de la cartera de esa AFP, pues garanticen que a futuro pueda tener una pensión adecuada. Ya luego de que se hace todo ese proceso, que pasa todos los meses, pueden suceder varias cosas. Que tú tengas un accidente o una enfermedad, y en ese caso ya no es la AFP que te va a atender, pero la AFP es la puerta de entrada para la solicitud de la pensión de vejez, de discapacidad y sobrevivencia. Pero solamente tiene a su cargo el pago de las pensiones o el beneficio de vejez que corresponda, que ya sea la pensión anticipada, ya sea una pensión por retiro programado, ya sea diferir a la compañía de seguro para una renta vitalicia, que lo vamos a ver ahora, y en el caso ya de discapacidad y sobrevivencia, remitir también la documentación a la compañía de seguros correspondiente para que se inicie el trámite del lugar y, si procede o no, pagar los beneficios. ¿Cuánto? Aquí vemos, como yo les decía, aportamos un 9.97 de nuestro salario hasta el tope de 20 salarios mínimos. Esto quiere decir que una persona que gana 50,000 pesos va a aportar 9.97% del total de su salario. Ahora, si esa persona gana, tiene un muy buen salario, solamente cotiza hasta 433,490 y tanto, como ustedes están viendo ahí en la pantalla. Hasta ese monto es que se aporta a la cuenta de capital, hasta es que se aporta al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. ¿Cómo se divide? De ese 9.97%, un 8.04% va a tu cuenta de capitalización individual. Le hace el grueso del aporte, va a tu cuenta. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que a futuro puedas tener una pensión adecuada. El seguro de vida, discapacidad y sobrevivencia es un 0.95% de ese 9.97 y luego un 0.40% se aporta a un fondo de solidaridad social que lo administra la administradora de fondos de pensiones públicas y que es la que tiene ahora mismo, la única que tiene a su cargo la administración de ese porcentaje. Ese fondo de solidaridad social tiene un propósito único y específico, y es que aquellas personas que llegada a la edad de retiro no cuentan con saldo suficiente para recibir al menos una pensión mínima, con ese fondo de solidaridad social se va a complementar la cuenta de capitalización individual para garantizar que esa persona tenga al menos una pensión mínima. Luego, y como pueden observar, en el caso de nuestro país, el régimen contributivo, el sistema de pensiones o el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia es prácticamente autosostenible porque tenemos las instituciones que lo administran, en el caso de la Tesorería, en el caso de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados DIDA y la Superintendencia de Pensiones, se financian del aporte que hacemos nosotros mensualmente, o sea, que no requieren de presupuesto anual del gobierno para esos fines, aunque ustedes dirán así, Lemi, pero el gobierno como empleador también está aportando, sí, es verdad, pero tiene que preocuparse menos o por lo menos ocuparse menos de asignar una partida presupuestaria porque dentro de la aportación que hacemos todos ya está garantizado el presupuesto con el que esas instituciones deben manejarse durante cada año. Como les decía ahorita, 30% lo pagamos nosotros los trabajadores, le hace un 2.87%, y nuestro empleador un 7.10% de ese 9.97%. El salario mínimo nacional, es importante que tengan ese número también previsto, porque este salario mínimo nacional, que es el promedio de todos los salarios mínimos del sector privado no sectorizado, es el que se toma como referencia para calcular el tope de cotización que hablábamos ahorita de 20 veces el salario mínimo nacional. Como les decía ahorita también, en nuestro sistema nos permite, en adición a este aporte obligatorio, nos permite realizar aportes voluntarios que pueden ser ordinarios, donde tú le dices a tu empleador, mira, yo quiero que tú de mi salario, de forma ordinaria, mensualmente me descuentes un 2% de mi salario y lo aportes a mi cuenta de capitalización individual. Ese aporte se va directo a la cuenta de capitalización individual y no paga ninguno de esos porcentajes que ustedes están viendo ahí en la tabla, sino que va justo para tu cuenta. O puedes hacer aportes voluntarios extraordinarios, para lo cual tú directamente debes registrarte en la tesorería, crear un usuario y generar tú tu factura para hacer tu aporte en un momento en que tú tengas un ingresito extra, un dinerito que te ganaste haciendo un trabajo, o porque simple y sencillamente estás dispuesto a seguir aportando a tu cuenta. Ventajas que se han generado
Con el tema del aporte voluntario, bueno, ustedes se acuerdan que ahorita les decía que actualmente un trabajador independiente o autónomo no puede aportar al sistema porque necesita el acompañamiento de un empleador para poderse registrar. Sin embargo, si alguna vez cotizaste a una AFP y tienes tu cuenta de capitalización individual habilitada y ahora mismo estás como independiente, como autónomo, como emprendedor, como gig economy, o sea, como tú estás en un tipo de esos de trabajo distintos, nuevos, remotos, puedes habilitar tu usuario y todas las veces que tú quieras puedes seguir aportando a tu cuenta de capitalización individual de manera voluntaria. También el sistema ha habilitado y ha creado unos planes que se llaman planes complementarios, que son cuentas diferentes a la que tenemos en nuestra AFP. Son productos que los ofrecen las mismas AFP, se llaman planes complementarios, se crea una cuenta de ahorro de largo plazo nuevo y en esa cuenta puedes definir un propósito financiero de mediano o largo plazo y va a tener otras ventajas y para ello vamos a tener, como decía pues Jonathan al principio, más adelante vamos a tener un invitado especial que nos va a contar mucho sobre un plan complementario que entiendo que a todos les va a gustar y le va a interesar mucho conocer las novedades que ofrece. En el caso ya de lo que son los beneficios que tenemos dentro de nuestro sistema dominicano de pensiones, tenemos, como yo les decía, una pensión por vejez que puede ser en la modalidad de renta vitalicia o de retiro programado, LAMIC. Pero ¿cómo es eso? Una renta vitalicia quiere decir que tú le dices a tu administradora de fondos de pensiones, mira, yo quiero atendiendo, y es importante que todos tengamos esto previsto. El tema de las pensiones es un ejercicio financiero que toda persona que está afiliada al sistema tiene que hacer. Tú tienes que definir claramente cuál es tu situación y cuáles son tus expectativas de cara al monto de pensión que quieres recibir y durante el tiempo que lo quieres recibir. Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi familia no es muy longeva, pero mi pareja, su familia vive muchísimo tiempo. O sea, mi suegro tiene 89 años y está mejor que yo, y se ve mejor que yo, está nítido, está lúcido, y tú le preguntas, pero, y hasta la cuánta que tú vas a estar aquí con nosotros, y él te dice, pero yo no tengo prisa. O sea, que es una persona que va a vivir durante mucho tiempo, su expectativa de vida es alta. Entonces, una persona que llega ya a la edad de retiro, que entiende eso, o sea, que está saludable, que sabe que va a vivir mucho tiempo, que tiene un saldo acumulado en su cuenta, que le permite tener una pensión durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces le dice a la AFP, mira, yo quiero comprar una renta vitalicia. Entonces la AFP le muestra cuáles son todas las compañías de seguros, porque ese producto lo ofrecen las compañías de seguro. Le eliges la compañía de seguro con la que quieres comprar esa renta vitalicia y la AFP le va a transferir a esa compañía de seguros el saldo total acumulado en tu cuenta. Y esa compañía de seguro, mientras vida tú tengas, tiene que pagarte una pensión que incluye un salario 13 y que tendrá indexación cada 2 años de acuerdo a lo que establece actualmente la normativa. Entonces, ese dinero, ¿qué pasa ahí? Que la compañía de seguros asume el riesgo de todo el tiempo de vida que pueda tener una persona que decide adquirir el producto. Ahora bien, si en mi caso, como yo les decía, que mi familia ordinariamente no somos muy longevos, o simple y sencillamente yo estoy consciente o prefiero, me siento más a gusto con que mi AFP siga administrando mis recursos y me pague ella la pensión, pues entonces yo le digo, mira, no, yo quiero un retiro programado. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? La administradora de fondos de pensiones sigue administrando los recursos, me paga mensualmente la pensión que me corresponde, pero yo como afiliado, como pensionado, asumo el riesgo de los años de vida que pueda tener y el riesgo de que el saldo que tengo acumulado en la cuenta pueda terminarse. Y ya cuando el saldo de la cuenta llegó a cero, la AFP me entrega mi notificación de que el saldo se agotó y ya fue un riesgo que yo asumí. O sea, yo financieramente hice mi valoración previa y determiné que real y efectivamente ese era el beneficio que más me convenía al momento de llegada a mi edad de retiro. Por eso tenemos que preocuparnos y ocuparnos de manera constante de seguir aportando, de seguir ahorrando. ¿En qué momento yo puedo solicitar una pensión por vejez? Puedo hacerlo a los 60 años, si tengo un saldo suficiente que me permite recibir el pago de una pensión mínima. Ojo, importante que tengamos eso también bien de cerca. Las administradoras de fondos de pensiones y las compañías de seguros solo pueden pagarnos no pueden pagarnos un monto de renta mensual que no sea igual
o sea, tiene que ser igual o superior a una pensión mínima. ¿Y cuánto es una pensión mínima? El equivalente a un salario mínimo más bajo del sector privado, no sectorizado, que actualmente son 15,600 pesos. Entonces, ninguna AFP ni ninguna compañía de seguro te puede decir que te va a pagar 13,000 pesos de pensión. No, 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 no. Actualmente la pensión mínima son esos 15,600 y tantos pesos y ese es el monto de pensión que tú vas a recibir al momento de jubilarte, para que también tengamos eso claro. Entonces, si yo tengo 60 años y tengo un saldo que me permite recibir una pensión igual o superior a la mínima, puedo solicitar mi pensión. Si yo tengo 55 años de edad y tengo un saldo que me permite recibir una pensión igual o superior al 150% de esa pensión mínima, es decir, de 22,000, 23,000 pesos, puedo igualmente solicitar mi pensión por vejez a los 55 años, que es lo que se denomina la pensión por vejez anticipada. Datos importantes que también ustedes tienen que tener en cuenta. Puedes seguir trabajando y solicitar tu pensión por vejez. La pensión por vejez no es incompatible con el trabajo remunerado. O sea que también son ejercicios financieros que usted puede hacer cuando va llegando ya, cuando se va acercando a esa edad, para saber si le conviene más ponerle la mano a su dinero anticipadamente, lo cual yo no lo recomiendo, sobre todo si estás trabajando, y es mejor seguir aportando y aportar más, y ya si llegada a la edad de retiro, entonces sí tomar la decisión de hacer uso de los recursos y beneficiarte con la pensión que te corresponda. También tenemos otra modalidad que es una cesantía por edad avanzada que se utiliza para, o que fue creada, o que es anticipada, como ustedes pueden ver, pero solamente aplica para trabajadores o afiliados que tienen 57 años de edad hasta los 60 y no están trabajando. Y el saldo que tienen acumulado en su cuenta les permite recibir una pensión mínima. Recuerden eso, tienes que tener 57 años de edad y menos de 60 y tienes que estar cesante, no puedes estar trabajando. Esa pensión sí es incompatible con el trabajo remunerado. De hecho, si solicitas un retiro programado, o sea, que tu AFP te pague esa cesantía por edad avanzada, si consigues un empleo durante ese periodo en el que estás recibiendo esa pensión, inmediatamente la AFP va a suspender el pago de la pensión y tú vas a seguir trabajando y vas a seguir aportando tu cuenta de capitalización individual hasta que decidas nuevamente pues pensionarte ya por vejez. En el caso particular en el caso también ya del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, tenemos una pensión por discapacidad que puede ser total o parcial, pero la discapacidad siempre debe ser permanente. Es decir, que no importa lo que te pase ya, no importa si tú te puedes mejorar, pero la discapacidad no va a desaparecer. Y el grado de discapacidad que la enfermedad o el accidente te provocó debe ser superior al 50%, es decir, que perdiste un 50% de tu capacidad para realizar actividades de la vida diaria y para desempeñar las actividades laborales que tenías a tu cargo. 50% de discapacidad hasta 100%. En el caso de 50 a 66,67 es lo que se llama una discapacidad parcial y se te reconoce el pago del 30% del promedio de los últimos 36 salarios que cotizaste al sistema indexados. En el caso de que sea una pensión por discapacidad total, que el grado de discapacidad dictaminado debe de ser de 66,67% hasta 100% puede ser, personas con una gran discapacidad, el monto de la pensión va a ser equivalente al 60% del promedio indexado de los últimos 36 salarios cotizados en el sistema por ese trabajador que sufrió una discapacidad. Como yo les decía, esa pensión las pagan las compañías de seguros, sin embargo, la puerta de entrada es la AFP. El afiliado con esa condición, con esa situación, va a la AFP con todo su expediente médico. La AFP lo tramita a la compañía de seguros y a la Comisión Técnica sobre Discapacidad, que preside la Superintendencia de Pensiones, y se envía a unas comisiones médicas que están establecidas e instauradas dentro del sistema, que son los 3 médicos que evalúan a ese afiliado, evalúan el expediente médico y evalúan físicamente a la persona para determinar que real y efectivamente esa persona tiene una discapacidad. En el caso de sobrevivencia, si fallece el trabajador y se encontraba cotizando al momento de estar, o sea, si estaba cotizando al momento del fallecimiento, que sería la fecha del siniestro en este caso, pues a los sobrevivientes, que son ahí tenemos que hacer una diferencia entre herederos y beneficiarios de ley 8701. Un beneficiario de ley 8701 recibe pensión por sobrevivencia. Si el trabajador o el afiliado que fallece no califica para legar una pensión por sobrevivencia, entonces los herederos legales van a recibir el total de la cuenta de capitalización individual que administra la AFP, se lo van a devolver
en un solo pago que se va a distribuir como lo establece el Código Civil, o sea, como si fuera una herencia. Para ello, mejoras que fueron sucediendo dentro de nuestro sistema es que ya para recibir la pensión de sobrevivencia o la devolución de la cuenta de capitalización individual, no hay que liquidar los impuestos sucesorales. O sea que con la sola presentación de toda la documentación que se solicita, ya la administradora de fondos de pensiones o devuelve lo que tiene acumulado en la cuenta a ese trabajador que no dejó una pensión por sobrevivencia o tramita a la compañía de seguros el expediente para que reconozcan a los beneficiarios, que en este caso son compañero de vida o esposo, y los hijos hasta los 21 años, si son solteros o estudiantes, y los hijos con alguna capacidad especial o niños con discapacidad van a recibir una pensión vitalicia. Si el compañero de vida o el esposo tiene más de 55 años al momento de hacer la solicitud de la pensión por sobrevivencia, le corresponde también una pensión vitalicia, una pensión por sobrevivencia vitalicia. En el caso también hay otro beneficio que tenemos, que es la devolución del saldo, o sea, que te devuelven en un solo pago todo lo que tienes acumulado en tu AFP. Se dan dos situaciones actualmente. Uno, que al momento de realizar tu primera cotización al sistema, o sea, no que te afiliaste, sino que realizaste el pago de tu primera cotización, tú tenías 44 años de edad o más, y cuando solicitas la devolución del saldo, tienes 60 años de edad o más y 30 días sin haber trabajado. Una persona con esas tres condiciones puede ir a su AFP e inmediatamente, solamente con la cédula en la mano, y tramitar su solicitud sin ningún tipo de inconveniente. Otra condición es que estés padeciendo una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal es un diagnóstico reservado del médico que se interpreta como que esta persona no va a vivir más de 6 meses. O sea, a partir de que la diagnostican con ese diagnóstico reservado, se presume que esa persona prontamente ya no va a estar con nosotros, y entonces en reconocimiento a las necesidades que podría tener de medicamento, de pago de cualquier alimentación o hasta o sea, cosas que pasan durante el proceso de una enfermedad como esta que causa dolor y que causa gastos a la familia, pues entonces el sistema aprobó que se le conceda a esa persona la devolución íntegra del total que acumule en su cuenta de capitalización individual. ¿Cómo crees y cómo se proyecta tu cuenta de pensión? Como ya les dijimos, la cuenta, acuérdense que arranca con la afiliación. Tan pronto empezaste a trabajar, tu empleador te dio de alta en el sistema, ya estás inscrito en la tesorería, quizás tú sabías que tenías 30 días para elegir una AFP y te inscribiste en la AFP, te afiliaste a la AFP que tú querías o te tocó tu afiliación automática. Entonces se crea tu cuenta de capitalización individual. Esa cuenta de capitalización individual mensualmente va a recibir los aportes tuyos y de tu empleador. Tu empleador obviamente te hace la retención del salario y reporta lo que hablábamos ahorita, el 8.40% que la tesorería le dispersa a la AFP, y ese dinero se asienta en tu cuenta de capitalización individual. ¿Cómo crece el dinero? Como yo les decía, como la AFP tiene un plazo determinado para invertir, inmediatamente recibe recursos en los instrumentos que están habilitados, que están calificados, que están aprobados. Empieza inmediatamente ese proceso de crecimiento de tu cuenta de capitalización individual. Ahorita leí en las encuestas que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver sus estados de cuenta. Y no sé si se han fijado que cuando tú miras tu tabla de tu estado de cuenta, que te lo tiene que por cierto, y ténganlo en cuenta eso, tu AFP está obligada a cada 6 meses enviarte un estado de cuenta, pero las AFP, como las que nos acompañan en la noche de hoy, Crecer y Siembra, se han preocupado y se han ocupado, y prácticamente todos los meses estamos recibiendo la notificación de estaditos o reportes de cómo va creciendo nuestra cuenta, donde tú puedes ver cuál fue el aporte mensual que se realizó, donde puedes ver dónde lo invirtieron y donde puedes ver cómo mensualmente va creciendo ese fondo, y ves también la rentabilidad promedio que está teniendo tu cuenta y el valor cuota que tienes dentro del fondo de pensiones que administra la AFP en la que te encuentras afiliado. Entonces, si te fijas también, podrás observar que de las aportaciones que hay registradas en tu cuenta, más de el 30 y algo por ciento viene por ese aporte que realiza tu empleador. Nosotros como trabajadores tenemos entre un 15 y un 17% de aportación, y luego el gran grueso de lo que tenemos acumulado en nuestra cuenta se ve reflejado por la rentabilidad generada por las inversiones que realizan las AFP en nombre nuestro. Y yo en este momento, y siempre lo aprovecho, para recordarnos a cada uno de nosotros que somos protagonistas, así como yo les decía ahorita, de que esas inversiones son las que se han ocupado de ver cómo nuestro país cambió. O sea,
Ustedes buscan una foto de Santo Domingo, y vamos a hablar del distrito, del año 2003, señores, y vamos a ver una foto de Santo Domingo de este año 2025. Busquemos una foto del sur del año 2003 y veamos una foto de cuando estuve en carretera hacia el sur, ahora en el año 2025. No hablemos ni siquiera del turismo del este, no hablemos de energía, no hablemos de textilería, no hablemos de zona franca y todo eso, señores. Dense su palmadita, dense su aplauso. Lo hemos hecho nosotros con nuestros empleadores, con el sudor y con el esfuerzo de nuestro trabajo, que estamos haciendo que nuestro país se coloque internacionalmente como un país que es ejemplo de crecimiento y de desarrollo. Bueno, pues entonces, así mismo usted ve, así como tú ves mensualmente cómo se proyecta el crecimiento de tu aportación, anualmente incluso se ve aún más cómo se ha proyectado y cómo se ha desarrollado ese aporte que tú haces mensualmente, que si tú te pones a pensar, un 2,87% de tu salario no es mucho, o sea, que todos estamos quizás combinados y deberíamos obligarnos a hacer un aporte adicional, a hacer un esfuerzo extra para seguir haciendo crecer nuestra cuenta. Aquí le pongo un pequeño ejemplito de una persona que gana 40,000 pesos. Esa persona que gana 40,000 pesos hace un aporte de 3,988 pesos por mes al sistema de capitalización individual, o sea, al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Y si tú calculas eso, proyectándola a la tasa promedio, que ahora mismo es un 8,69%, te darías cuenta que en 20 años tú vas a poder acumular 2,5 millones de pesos, más o menos. Otras herramientas que vamos a ver ahora en un ratito, como la calculadora de pensiones, que donde tú puedes establecer la expectativa de pensión que tú tienes. O sea, esas herramientas que están a la mano y que las tenemos, que las podemos utilizar, hagamos uso de ellas. Tú puedes definir ahí incluso cuánto más de mi salario yo puedo aportar mensualmente o cada 2 meses o semestralmente para acercarme mucho más a la meta del monto de pensión futuro que yo voy a necesitar cuando ya esté en una etapa pasiva. O sea, que tomen eso en consideración y fíjense cómo en 20 años, aportando 3,900 pesos, que tú no estás aportando 3,900 pesos, acuérdate que de eso tú estás aportando nada más el 30%, tú llegas a 2,5 millones. O sea, cuando tú ves el número al final, o sea, cuando tú ves el número proyectado a futuro, tú te das cuenta que vale la pena hacer el esfuercito y aportar un poquito más. Y hablando de ese esfuercito y de aportar un poquito más, Jonathan, ¿lo presentas tú o lo presento yo para darle la oportunidad a nuestro amigo Amauris de que comparta con nuestros invitados las informaciones que yo sé que van a ser de mucho interés y que van a generar pues mucha simpatía y probablemente que mucha gente va a salir corriendo de aquí a habilitar su cuenta y nos comente sobre el producto de alcance? Sí, claro, claro. No, vamos a dejar que a Mauri se presente solo, porque Mauri es un astro con este producto que para nosotros creo que nos ha traído bastante beneficio. Aquí, y justamente, me preguntaba ahí hace poquito sobre una pregunta particular de los freelancers, los emprendedores, qué hacen, no solamente un complementario, sino que esta herramienta potencia, además de lo que tenemos, aquellos que estamos trabajando, aquellos también somos independientes. Entonces, a Mauri, me gustaría, por favor, te doy el pase y de esta explicación sobre esta herramienta, este beneficio que tiene Siembra para todos los que están participando el día. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, Leimi. Qué bueno que finalizas ahí hablando de metas y ahí conectamos con Alcance. Y gracias por esta oportunidad breve para comentarles un poco de Alcance. Que Alcance es el primer y único plan de ahorro complementario, de ahorro voluntario, 100% digital, creado por AFP Siempre y aprobado por la Superintendencia de Pensiones. Como tú comentabas en un momento de la presentación, es una cuenta completamente separada de la cuenta de pensión tradicional, o sea, de la cuenta de pensión obligatoria. ¿Y para qué sirve Alcanza? Para que ahorres a tu ritmo y con propósito. Tú puedes ahorrar para retiro, vivienda, educación, salud e imprevistos, que si se fijan son los elementos que de alguna forma u otra complementan el retiro. Puedes ahorrar con metas personalizadas. En Alcanza tú pones la meta, tú pones el tiempo, tú decides hasta la imagen que va a tener ese sueño que tienes. Y con acompañamiento cercano. Alcanza es el único producto de ahorro que está genuinamente preocupado porque tú cumplas tus objetivos. ¿Qué hace especial Alcanza? Alcanza tiene una muy buena rentabilidad, un 13,4%, con una exoneración de impuestos, una exención de todos los impuestos. Entonces, imaginemos ese 13,4% que ha generado hasta el momento, más esa exoneración, más el elemento
muy importante para todos los que estamos aquí en este webinar, que es que durante todo el 2025 no se está cobrando ninguna comisión de administración. Todo eso combinado nos dice que toda la rentabilidad generada por este fondo en nuestros ahorros va a ser capitalizada en nuestra cuenta, o sea que no todo no lo ganamos, no lo estamos ganando nosotros. Puedes retirar cuando tú lo necesites, o sea, en el momento en que lo necesites, entras a Alcanza y planteas tu retiro y a las 24 horas al otro día laboral está ese dinero en tu cuenta. No hay balances mínimos, ves tu balance y tu rendimiento en tiempo real, tus ahorros son inembargables, alcances para todos, para los clientes de AFP Siembra, para los que no son clientes de AFP Siembra, para las personas asalariadas, los no asalariados, ahorita hablamos de los Uber, la Gig Economy, todas las personas pueden ahorrar en Alcanza. Lo único que hay que ser es dominicano y tener cédula, los que viven aquí y los que viven fuera. En resumen, alcances ese empujoncito extra para que convierta los sueños en metas y las metas en realidades. Descarga Alcanza, crea tu primera meta, programa tu ahorro voluntario. Hoy siembras, mañana cosechas. Entonces, gracias por la oportunidad y el futuro se construye de hoy. Leimi, continúa dándonos ese diplomado de alto nivel que nos está dando en una hora. Muchas gracias a todos. Y descarguen y escaneen ese código inmediatamente ahí. Gracias a Maurice. Bueno, pues ya saben, los invito a todos. Es una plataforma fácil, rápida, ágil, súper friendly para los que no somos muy tecnológicos como yo. Pues yo he hecho la prueba, porque yo no solamente creo en el sistema, yo consumo el sistema, o sea que todo lo que sale del sistema yo lo pruebo. Yo he hecho todos los procesos que me corresponden dentro del estatus en el que estoy, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, que hablaban de derechos, que cuáles son los derechos a los que tenemos los afiliados al sistema, en adición a evidentemente a los beneficios que ya yo les comenté, también tú tienes derecho a traspasarte de AFP una vez al año, o sea, cada 12 meses, siempre que tengas 6 cotizaciones registradas. Es decir, que si tú deseas, te encuentras en AFPY y te quieres ir a AFPX, puedes tramitar ante la AFP en la que te encuentras afiliado la solicitud de traspasarte a esa otra AFP. Eso es un proceso que debe correr de manera expedita, que debe hacerse de manera ágil, que no debería generar ningún tipo de trauma ni ningún tipo de problema y es un derecho que tienes como afiliado dentro del sistema también. Te comentaba también que tienes derecho a recibir tu estado de cuenta cada 6 meses de manera obligatoria, pero que las AFP se están ocupando de que nosotros recibamos mensualmente unos reportes en nuestro correo electrónico, físico o a través de SMS. Te llegan mensajitos de cuánto tú tienes acumulado, de que llegó el corte de tu cuenta, etcétera, etcétera. O sea, el mundo ha evolucionado mucho, la tecnología ha garantizado y ha acercado mucho a la ciudadanía al sistema dominicano de pensiones. Creo que ha sido una apuesta inteligente de los administradores de fondos de pensiones y de las autoridades públicas del sistema, de poner a la disposición del afiliado facilidades y servicios con los cuales tú puedes autogestionar esas necesidades que tú tienes, ya sea de beneficio, ya sea de inquietudes, ya sea de reclamos. O sea, ya es mucho más fácil tú poder integrarte al sistema y tener información de primera mano. Y eso nos lleva, de hecho, en este momento, habla que es la cosa que a mí me encanta plantear, los mitos y verdades sobre las pensiones. Un mito que siempre, 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 o sea, un dicho, como dicen en el campo, una cosa que uno siempre escucha es, el dinero desaparece, lo usa el gobierno. No, como yo les decía ahorita, yo te debieron cómo es que funciona el proceso de recaudo, cómo funciona el proceso de la inversión de los recursos y yo les dije, los fondos de pensiones son inembargables, se los comentó a Mauri también y aplica incluso para esos planes complementarios. Nadie le puede poner la mano a esos fondos que están administrando nuestras AFP, las AFP del mercado que están autorizadas y habilitadas por la Superintendencia de Pensiones, no pueden tocar ese dinero, salvo para los usos y propósitos que se han definido en la propia Ley 8701. Y quiero que sepan que el miedo tan grande que tienen ellas como administradora, porque su rol fiduciario es el rol de proteger ese dinero de esos trabajadores que ellas tienen a su cargo. El cuco, hacer una cosa que no es correcta porque pues son pasibles de sanciones, son pasibles de que le pongan una multa, de que tengan que pagar y resarcir al afiliado, de que tengan que resarcir también al fondo que administran, entre otras, y además del riesgo reputacional que representaría que una entidad con una vocación y con una obligación tan delicada como es administrar los recursos de aquellos, de ese, como yo les decía, de ese derecho fundamental que tenemos nosotros los trabajadores, de contar con esos recursos para podernos pensionar llegada a la edad de retiro, no hay posibilidad alguna
de que desaparezca o que el gobierno le ponga la mano. Eso no va a pasar. Ese dinero se sigue administrando, se sigue invirtiendo en instrumentos financieros aprobados, habilitados y que garantizan seguridad y estabilidad, no solamente al afiliado que va a tener una rentabilidad, o sea, que va a incrementar su saldo, sino que también, como yo les decía, a nivel país, es lo que también ha colocado a nuestro país a otro nivel y que lo que ha permitido que sigamos desarrollando nichos de producción, nichos de desarrollo. Me exigen muchos requisitos para otorgarme los beneficios. Esa es una clásica, señores, y como yo les decía, ahora con la tecnología, las administradoras de fondos de pensiones y los propios organismos públicos, los entes competentes que incluso dictan las normas, se han hecho eco de herramientas que permiten que la gente pueda acceder de manera ágil y rápida al beneficio que le corresponde. Ahora nosotros, los afiliados, tenemos el deber de cumplir con los requisitos que se nos exigen, porque si yo ahorita te dije que para traspasarte tú tienes que tener 12 meses afiliada al sistema y de esos 12 meses haber cotizado por lo menos 6 meses y tú vas a solicitar un traspaso, pero tú nada más tienes 3 meses afiliada, ¿quién tú crees que está mal? ¿Quién te la está poniendo en China? ¿La AFP que te está diciendo lamentablemente no te puedo traspasar? ¿O tú que no estás observando cuáles son los requisitos y las condiciones para poder cumplir con ese propósito que tú tienes? Entonces, no hay muchos requisitos. Hay requisitos que son necesarios. ¿Por qué, señores? Porque estamos hablando de dinero. Como en el caso, por ejemplo, de las pensiones por sobrevivencia. El caso de las pensiones por sobrevivencia es un tema delicadísimo. Gente que está con dolor, que perdió un familiar, que muchas veces ni siquiera sabe dónde está la cédula de ese familiar que falleció, que no sabe dónde está ese familiar, dónde está afiliado, en cuál AFP está afiliado ese familiar que falleció. Pero la realidad es que una administradora de fondos de pensiones o una compañía de seguros que tenga que pagar, ya sea una pensión por sobrevivencia o devolver ese saldo, tiene que garantizar que le está pagando a la persona correcta, a quien real y efectivamente le corresponde ese beneficio. Entonces, no te exigen mucho beneficio y no te la ponen en China. Te exigen los requisitos y las condiciones que son realmente necesarias para poder materializar tu beneficio, tu prestación. ¿Me van a pagar una pensión de miseria? Pienso que no, porque ya como yo les dije, si estamos hablando de que la pensión mínima es el equivalente a un salario mínimo del sector privado, tenemos sí que pensar en muchas cosas que todavía se siguen planteando y se siguen discutiendo. ¿Qué vamos a hacer con los salarios en República Dominicana? Entonces no es que la pensión es de miseria, es que nosotros estamos viviendo con salarios que quizás no se corresponden a la realidad ni siquiera de la canasta básica, probablemente, pero es una situación que no es inherente y que no es culpa del sistema. Es una situación que tenemos que empezar a trabajarla en ese escenario, que es el escenario del mercado laboral, para lograr entonces que también contemos con más aportación, mejor salario, más aporto. Otros aspectos y variables que también tenemos que seguir tomando en consideración. ¿Estamos realmente aportando suficiente? ¿Ustedes creen que 9.97% es mucho de aporte? Somos uno de los países que menos aporta. Y eso, que contamos con el aval y con el soporte del 70% de esa aportación que la hace nuestro empleador. En muchos países, el trabajador tiene que cargar con el costo de su cotización. Entonces, pensemos también en eso. ¿Las AFP ganan más que yo? No, las AFP no ganan más que tú. Y de hecho, las comisiones que ganan las AFP se han ido desmontando de aquella comisión por administración obligatoria que tenían dentro de la aportación, o sea, desde entrada, desde que tú aportabas al sistema, se le pagaba a la AFP una comisión y luego tenían una comisión complementaria, ya eso no existe. Las AFP reciben una comisión complementaria que se definió en el año 2020 con la ley 1320 y que de hecho va hacia la baja. Actualmente un 0.90% y el año que viene se va a seguir desmontando hasta el 2030 hasta llegar a 0.75 del saldo que administra la AFP. Pero estamos hablando que ese 0.90% anual, no es mensual, es anual. Ese 0.90% se divide entre los 12 meses. ¿Me devolverán el dinero a retirarme? No. Pero recuérdense que solamente hay dos formas de que te devuelvan el dinero. Que seas un afiliado de ingreso tardío, es decir, que cotizaste cuando tu primera cotización con 44 años de edad, tienes 60 años y tienes 30 días sin trabajar. A esa persona sí le van a devolver el saldo de su cuenta. A una persona que esté padeciendo una enfermedad terminal, sí le van a devolver su cuenta. Y evidentemente a sobrevivientes de un afiliado fallecido que no califiquen para recibir una pensión por sobrevivencia, también le van a devolver su saldo. Pero después a los demás nos va a tocar
lo que dice la propia ley, cumpliendo con el objetivo de la ley, que es que nos paguen una pensión que sustituya el ingreso que percibíamos antes de que nos correspondiese recibir ese beneficio. Que no hay solidaridad en el sistema. Pero eso no lo dicen solamente aquí en República Dominicana. Señora, en estamentos internacionales, esa es la discusión, el debate más grande cuando se habla de los regímenes de capitalización individual. Y yo les voy a decir la verdad, para mí, y es una cosa que me apasiona y me encanta, hablar de la solidaridad del sistema. En primer orden, tu empleador paga el 70% de la cotización. Solidaridad. El sistema de capitalización de República Dominicana cuenta con un fondo de solidaridad social para que personas que llegada a la edad de retiro no cuentan con saldo suficiente en su cuenta para recibir una pensión, por lo menos la mínima, ese fondo de solidaridad social le complemente la pensión y le garantice a esa persona recibir una pensión mínima. Estamos desarrollando el país. O sea, no solamente estamos pensando que a futuro yo voy a recibir la pensión que me corresponde de lo que yo logre ahorrar, no. Estamos diciendo que mientras estamos aportando, estamos construyendo un país diferente, donde más personas están trabajando, donde más sectores se están desarrollando, donde más personas están recibiendo beneficios, porque recordemos incluso el caso de la pandemia, cuando los fondos de pensiones subsidiaron los planes FASE para aquellas personas que no podían seguir trabajando porque se quedaron, porque se suspendieron los empleos. El sistema dominicano de pensiones fue en auxilio de esos trabajadores que estábamos sin trabajo y que no teníamos ingresos para que recibiéramos ese subsidio de gobierno. Entonces, pienso que sí, tenemos un sistema que es muy más que solidario. Entonces, y para finalizar, yo espero que estén disfrutando tanto como yo esta charla que estoy dándoles a ustedes. ¿Cuáles decisiones puedes tomar para mejorar tu retiro? O sea, para tener una pensión más adecuada. A mí me gustaría también que frases como pensión digna son como frases poéticas, pero la realidad es que la dignidad es una cosa muy subjetiva y todos lo sabemos. A lo que debemos aspirar es a tener una pensión, un monto de pensión, lo más apegado posible a nuestras expectativas económicas o lo más apegado posible a un monto que garantice solventar nuestros gastos, poder cubrir nuestras necesidades, por lo menos las más básicas. Entonces, ¿cómo lograríamos eso? Tratar de mantenernos dentro de la formalidad, o sea, de mantenernos con una relación empleador-trabajador, en el caso del régimen contributivo, y hasta que logremos la incorporación o la definición de cómo podemos afiliar a los trabajadores independientes, informales, los del gig economy, los de las plataformas digitales, o sea, hasta que logremos que ese trabajador que no tiene un empleador formal pueda integrarse, pero nosotros, si esa es nuestra condición y somos trabajadores dependientes, tratar de mantenernos cotizando dentro de una nómina durante lo más posible. En el caso de que no podamos mantenernos en una nómina, si ya alguna vez fuimos trabajadores y tenemos una cuenta de capitalización individual, registrarnos en la tesorería y nosotros mismos dar continuidad a nuestras aportaciones. Tratar de hacerlo incluso por el monto que cotizábamos cuando trabajábamos con un empleador, o por lo menos tratar de acercarnos lo más posible a eso. No quedarnos con el 9.97% que exige la ley, sino que demos esa milla extra y realicemos aportes voluntarios, ya sea de manera ordinaria, diciéndole a nuestro empleador: descuéntame un 1, descuéntame un 2, descuéntame un 3, descuéntame un 20 de mi salario y apórtalo a mi cuenta de capitalización individual, que yo quiero tener, yo quiero garantizar mi pensión futura. Y en ese caso, invito a los que somos más jóvenes, perdón, a que empecemos a hacer eso desde edad temprana, desde el primer empleo, porque todos sabemos que ya cuando vamos entrando con compromisos familiares, como nos casamos, ya tenemos hijos, ya hay que pagar préstamo de carro, ya hay que pagar préstamo de la casa, ya hay que pagar un colegio, es más difícil poder disponer de recursos para el ahorro y más de hacerlo de manera continua, constante. Entonces, mientras tú no tengas ese tipo de responsabilidad, mientras más joven empecemos a hacer ese tipo de aporte, en esa etapa en la que nos encontramos en crecimiento y desarrollo profesional, garantizar que siempre saquemos ese porcentaje de nuestro salario, de nuestro ingreso, para aportarlo a nuestra cuenta. Como yo les decía ahorita también, evitar realizar los retiros prematuros. Aunque tenemos la opción de la pensión anticipada, tratemos de no tocar nuestro fondo de pensiones, tratemos de seguir trabajando y por el contrario, antes de sacar, mejor seguir invirtiendo, mejor seguir ahorrando. Y para dar ya cierre a lo que estamos viendo en este 2025, ustedes saben que no solamente República Dominicana, muchos países, tanto de la región como de otros continentes, estamos atravesando pues situaciones macroeconómicas complejas.
tenemos una inflación proyectada del 4 al 5%, lo que impacta evidentemente el poder de compra y podría incluso afectar tu capacidad de ahorro para tu cuenta de capitalización individual. Las tasas de interés también en el mercado se han ido reduciendo, sin embargo, entonces la tasa para adquirir financiamientos se ha incrementado. También sabemos de la alta morosidad que hay en el sector financiero, lo que está restringiendo también el acceso a crédito. Nos encontramos también en un proceso de discusión de la reforma de la ley 8701, que esperamos que con esta nueva legislatura pues podamos ya contar, ya sea el año que viene, con una ley que garantice más y mejores beneficios, menos restricciones, más acceso, más flexibilidad a la hora de la afiliación, garantizando que, como yo les decía, que las nuevas modalidades de empleo puedan integrarse al sistema, que contemos con un sistema de seguridad social que responda a la realidad laboral de nuestro país también, que es muy importante, y que garantice también pues la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. De la alta informalidad, como yo les dije al principio, cuando tuve la tasa, tuve el porcentaje, o sea, tú ves el número de personas que están afiliados al sistema y ves el número de personas que se encuentran cotizando, te das cuenta cómo hay una brecha importantísima y los números también reflejados y los datos que nos dan las cifras oficiales en nuestro país hablan de que tenemos una tasa de informalidad que ya está rayando prácticamente el 56-57%, lo cual es un número importante y al que debemos prestar atención. Pero dentro de todo este panorama, recordarles que nosotros los fondos de pensiones, los que estamos participando, los que estamos cotizando, los que tenemos nuestra cuenta de capitalización individual, estamos contribuyendo con el 15% del PIB de nuestro país. O sea que básicamente, si lo vemos desde un punto de vista, vamos a decir, si nos ponemos un chin como arrogante, como bribones, somos nosotros los que estamos cargando con la economía nacional. Señores, con esto me despido diciéndoles y recordándoles que la verdadera libertad financiera llega cuando el futuro ya no es una preocupación, sino que es una oportunidad, y es la oportunidad que tenemos todos hoy de tomar decisiones más acertadas para tener una pensión futura adecuada y apegada a nuestras expectativas. Muchísimas gracias. Leimi, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos, oye, impresionante cantidad de preguntas. Obviamente no nos vamos a extender mucho, pero sí hay preguntas clave, bien interesantes, que me gustaría profundizar. Una de ellas, que yo la vi al menos unas 3, 4 veces, y tiene que ver con los emprendedores, ¿sí? ¿Qué puede hacer un emprendedor? Dejó de trabajar, pero va a emprender por su lado y quiere cotizar. ¿Puede cotizar? ¿No puede cotizar? ¿Hace ahorro voluntario? ¿Qué recomendación le das tú a esa persona? Sí, como yo les decía, bueno, lo comentaba antes del cierre de la presentación, si esa persona en algún momento fue trabajador y cotizó y está afiliado a una AFP, tiene una cuenta de capitalización individual, puede registrarse a través de la Tesorería de la Seguridad Social, hace su registro con su número de cédula y puede hacer sus aportaciones voluntarias. No tiene que hacerla todos los meses, no tiene que hacerla toda la semana. Cada vez que tenga la posibilidad de hacer un aporte, genera una factura y esa factura la paga y ese dinero entra directamente a su cuenta. Igual tiene la opción también que ofreció nuestro amigo Amauris de tener una cuenta de plan complementario en lo que el sistema pues ofrece ya así la oportunidad de que personas emprendedoras, independientes, informales, pues puedan afiliarse al sistema y realizar sus aportaciones de forma directa. Pero el que trabajó alguna vez puede hacerlo desde ya. Puede comprar una cuenta complementaria y en el caso de los que no se han afiliado y nunca cotizado nunca al sistema, pues tiene la opción de ese plan complementario de momento hasta que pueda integrarse al sistema de manera obligatoria. Perfecto, excelente. Tengo una pregunta aquí que dice lo siguiente: si tengo más de 10 años ininterrumpidos sin trabajar y 53 años de edad, ¿cómo se podría reclamar los fondos acumulados ya que no se llegará nunca a la cantidad de cuotas requeridas para pensión? No, ¿Qué en hacemos? ese caso, sí, en ese caso tiene que esperar por lo menos los 55 años, validar con su AFP el saldo que tiene en su cuenta. Si el saldo que tiene en su cuenta le permite recibir una pensión igual o superior al 150% de la mínima, esa persona puede solicitar una pensión por vejez. O Excelente. puede esperar o si en el caso no puede tener una pensión equivalente a 150%, tiene que esperar a los 57 años si sigue desempleado. Si sigue Ok. desempleado, entonces a los Bien. 57 puede pedir una cesantía por edad avanzada. Si no, si está trabajando o trabaja en ese interín ahí, lo que sea, entonces ya a los 60
¿Por qué? Y qué bueno que hace la pregunta sobre el tema de los fondos y el número de cotizaciones. Porque aunque la ley dice que tú tienes que tener 360 cotizaciones, la realidad es que la AFP siempre reconoce beneficio a la persona cuando llega a la edad de retiro. No importa el número de cotizaciones que tú tengas, lo que debes de tener es saldo acumulado en tu cuenta. Si tienes saldo que te permite recibir la pensión mínima, se te va a reconocer la pensión mínima y te van a pagar. Excelente, excelente. Ahí hay una pregunta interesante. En caso de fallecimiento, entendí que solamente a la pareja de vida y a los hijos menores de 21 años son los herederos. ¿Qué pasa con los mayores de 21 años? No, en ese caso, ahí se presentan unos escenarios, por eso yo decía, hay que diferenciar entre un beneficiario de pensión por sobrevivencia, que solamente son el compañero de vida, los hijos hasta los 21 años si son solteros y estudiantes, y los hijos con capacidades especiales. Ahora bien, si ese trabajador que fallece no estaba cotizando al momento del fallecimiento, por ejemplo, ahí lo que se genera es un patrimonio para devolver a los herederos y ahí sí se devuelve la cuenta de capitalización individual a cualquiera, al heredero que corresponda, independientemente de la edad que puedan tener los hijos. Pero tienen que suceder ciertas cosas para determinar que toca pensión por sobrevivencia o si toca es la devolución del saldo. Por ejemplo, un trabajador que esté cotizando y fallece, tiene una compañera de vida y tiene 2 hijos con 25 años, su compañera de vida va a recibir una pensión por sobrevivencia porque existe una compañera de vida y la persona estaba cotizando al momento del fallecimiento. Ahora, ese trabajador falleció, no estaba trabajando, tenía hijos con 10 años y tenía esposa, pero como no estaba cotizando el seguro de discapacidad y sobrevivencia, lo que le toca es devolución de la cuenta de capitalización individual en la forma que establece el Código Civil. 50% para su esposa y el otro 50% se distribuye entre sus hijos menores, que evidentemente se lo van a entregar a su representante legal, que en este caso sería la esposa. O sea, cada Ok, caso tiene que verse de manera particular. ahora, hay una pregunta que puede salir en el camino. Dice, oye, ¿y si todas esas condiciones no se dan? O sea, no hay ninguna condición. ¿Qué pasa? ¿La AFP se No, queda con hasta el el gato, no, dinero? no, no, hasta el gato que sea de heredero. Tiene que venir Ah, alguien, un primo lejano, un tío lejano, alguien, pero hasta la última persona en el árbol genealógico de ese afiliado fallecido que demuestre y pruebe que es la única persona con capacidad de heredar, se le devuelve el dinero. La AFP no se queda con el dinero de nadie. ok. Bueno, lo va a tener ahí hasta que alguien venga, digo. Exactamente, es lo que debe Pero, suceder. El porque no es deber hacer. responsabilidad, y eso es importante, ¿ah? Quienes nos escuchan dicen, bueno, y la AFP se queda con el dinero, si alguien no lo reclama, bueno, porque si nadie lo reclama, obviamente que va a tener el dinero ahí, digamos. Va a seguir produciendo, va a seguir creciendo, etcétera, pero Hasta que venga un reclamante. muy Bueno, difícil que en el fondo la AFP adivine a qué le tenga que hacer llegar el dinero. exactamente. Y de hecho, por eso tú has visto que últimamente tanto del regulador como de las propias AFP, se está dinamizando nuevamente las campañas para garantizar que las personas que tienen familiares que han fallecido, que están afiliadas y que tienen cuenta de capitalización individual que no se han reclamado, que por favor se acerquen y vayan a buscar dinero. Excelente. Tengo por aquí otra, que era para sí, nos sigue acompañando, ¿cierto, Mauri? Dice, si el producto alcanza solo para el cliente de FP Siembra o cualquier persona puede ir y abrir un fondo de retiro. Para todo el mundo. Todo, lo único que hay que tener es cédula, cliente de AFP Siembra, de cualquier otra AFP, personas que estén trabajando, que no estén trabajando, para los Uber, para los que viven fuera, para los que viven aquí, para todos. Solo es tener cédula. A Mauri, una consulta. Yo si estoy en Estados Unidos, ¿puedo descargar la aplicación? ¿Está disponible ya? Sí, 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 puedes descargar la aplicación y desde allá te puedes registrar sin ningún problema. Excelente, buenísimo, buenísimo, porque algunos tenían dudas justamente de que no podían entrar, pero ya creo que se solucionó. Tengo otra preguntita por aquí. Si un extranjero con residencia dominicana y trabaja aquí, por lo tanto le aplican los descuentos, pero su edad es de 70 y algo y decide retirarse en su país, ¿le dan el dinero acumulado? ¿Se lo puede llevar? ¿Cómo lo hace ahí? No, de momento solamente se admite que un trabajador, ya sea dominicano o extranjero, que emigra de manera definitiva a otro país, ya sea de su país de origen o a X, donde vaya a vivir ya de manera definitiva y lo pruebe. Si tenemos como República Dominicana un convenio de seguridad social que admite el traspaso de esos recursos al sistema de pensiones del país a donde se está trasladando esa persona,
entonces sí se podría solicitar el traspaso de los recursos. Pero si no existe ese convenio que admite esa transferencia de recursos, el dinero se queda administrado aquí por la AFP. Si usted sigue fuera, siga aportando, como ya les dije, habilite su cédula en la tesorería, habilite su usuario, sígale aportando a su cuentica de capitalización individual para que cuando llegue a la edad de retiro, pues tenga una pensión en el país en que se encuentra y una pensión aquí en República Dominicana. O sea, ahí lo que podría hacer esa persona también es, obviamente, solicita el retiro aquí, se va al extranjero, se lo depositen en la cuenta local y ya, bueno, administrará remotamente ese dinero y Claro, lo podrá girar totalmente. y autoenviárselo, digamos, ¿no? Correctamente. Excelente, excelente. Déjame ver. Vámonos, que ya estamos pasados, pero vamos a tratar de hacer la última para no desgastarnos tanto. ¿Qué pasa con mi aporte si en dado caso, bueno, me mudé a otro país y dejé de cotizar? Ya habiendo cotizado por un tiempo, pero no la cantidad requerida. O sea, ¿Se ella entendió? se fue, está trabajando en otro país y en ese otro país no tiene el número de Se cotizaciones mudó, dejó de cotizar. Y en RD, habiendo cotizado, obviamente. obviamente, pero no la cantidad requerida. O sea, cumplió 5 o 10 años, vamos a suponer, hizo 10 años de No lo cotización y mismo, ya cuando llega la edad de retiro, se comunica con su AFP, que lo puede incluso, recuérdense que ya las AFP tienen sus plataformas digitales, tienen aplicaciones en los celulares, tienen sus páginas web, usted entra a la sección de beneficio con su usuario, valida qué le corresponde, llega a la edad de retiro y verifica si te toca una pensión por vejez, si era ingreso tardío, si te toca la devolución del saldo, etcétera, etcétera. O sea, juegas con los beneficios en función de los requisitos. Pero sí, recordémoslo siempre, no hay convenio internacional con ese país donde te encuentras. La cuenta se queda aquí, la AFP sigue invirtiendo el dinero hasta así es. tanto te corresponda recibir un beneficio y puedas cumplir con las condiciones para acceder a ese beneficio. Excelente. Tengo aquí, bueno, parte de lo mismo. Yo emigré a Canadá hace 9 años, obviamente no he vuelto a cotizar en el sistema de pensiones dominicano y no podré acumular 360 cotizaciones. No volveré a vivir RD. Tengo 48 años, por lo visto el dinero que logré acumular no va a servir ni para los chicles. Pero quiero recibirlo. Bueno, las Pero son opciones su creo que ya, chicle, pero son su chicle. pero son sus chicles, exacto, son sus chicles, aunque sean poquitos. Claro, no lo deje. Cuando usted llegue a los 60 años, inmediatamente comuníquese con su AFP. O como yo le estoy diciendo, ahorre más, aporte usted, siga aportando y Sí, garantice autogestión una pensión por aquí. sí, es verdad, es verdad. Mira, hay otra pregunta que es interesante. ¿Tiene que uno estar casado para tener derecho al dinero de la pareja o hay alguna... ¿Puedo estar conviviendo con alguien, por ejemplo, por muchos años? ¿O tengo que estar obligatoriamente casado? No, los compañeros de vida, que son los cónyuges o lo que antes se llamaban concubinato, por ejemplo, Ok, siempre que no haya ningún impedimento para que puedan acceder al matrimonio, o sea que tiene que ser una unión singular. Si tú estás casada y te separaste, pero no te divorciaste y emprendiste una relación nueva y te mudaste con tu nueva pareja, lamentablemente, si tú falleces, adivina a quién le van a pagar la pensión por sobrevivencia. Al señor que está en el acta de matrimonio. Entonces es así. importante que eso les quede claro. Si tiene que ser una unión libre, pero singular, donde no haya impedimento para poder casarte con esa otra persona. Muy bien, muy buen dato. Mira, hay un tema también que siempre sale a relucir, y esto es un tema también de desconfianza que escuchamos mucho en los medios de comunicación, y qué bueno que tú tengas el espacio en radio para que la gente que participa ahora en este webinar pueda seguir, ¿no? Y escucharte también. Y tiene que ver un poco con las rentabilidades, ¿sí? Un poco con la rentabilidad, decir, mira, yo puedo poner el dinero que tengo, en vez de estarlo poniendo quizás en un ahorro voluntario, también en una AFP, como podría ser un producto como Alcanza, en el mercado de valores, ¿no? Y aquí quizás se genera esa cierta competencia entre qué producto es mejor o qué me está rentando más, ¿no? Y quizá ahí a Mauri podría aportarnos un poquito. Hoy día el producto de Alcanza, por ejemplo, tiene una rentabilidad del 13 y algo, ¿no, Mauri? Si no me equivoco, me puede complementar un poquito. ¿Y cómo está versus el resto de productos del mercado?
Sí, básicamente alcanza en este momento, tiene una rentabilidad histórica dentro de básicamente prácticamente su primer año de 13,4%. Muy superior a la mayoría de los productos de mercado, porque si tú vas a un fondo de inversión, quizás consigues un 11 en un producto de ahorro a corto plazo, pero también el tema de la exención impositiva es importante, porque piensa que donde te ofrecen una rentabilidad de un 10% y hay una retención de impuestos, el neto, lo que tú consigues es un 9%, porque te retienen ese 1% de los rendimientos. Entonces, en el caso de nosotros, en alcance ese 13,4 va completo hacia ti. Buenísimo. Eso es tremendo dato. Eso es tremendo dato. Versus un certificado o algún tipo de, por ejemplo, un bono de Hacienda que sí tiene sus comisiones por ahí. Así que Mira, nada, mire, ta- podemos seguir hablando y disculpen la interrupción, muchísimo. pero tenemos Pero muchísimas Jonathan, preguntas. vamos a comprometernos a responder las inquietudes que quedan registradas. Sí, yo creo que el tema del cálculo, cómo se hace el cálculo de la AFP, el tema de la rentabilidad, el tema de las comisiones de la AFP, quizás con ejercicios claros, algo más práctico, profundizar más, va a ser necesario, porque de verdad este es un temazo, o sea, un temazo que tenemos que darle continuidad, tenemos que continuidad, y Leimi, te dejo invitada nuevamente a seguir Gracias. acompañándonos. Impresionante, muchas gracias a todos, de verdad. Más de 46 preguntas tengo aquí y las voy a guardar, no se preocupen, las tengo archivadas y las vamos a seguir trabajando. Y más pronto que tarde vamos a tener otra reunión con Leimi para seguir tocando estos temas. Así Muchas que gracias, Jonathan, y gracias muchas a nuestros gracias. patrocinadores también y a todos los que se dieron cita esta noche aquí con nosotros. Yo muy contenta, muy honrada. Qué bueno que la gente se esté interesando, qué bueno que la gente quiera acercarse y conocer más sobre su sistema de pensiones y sigan ahorrando. Señores, muchísimas gracias. Gracias a FP Siembra, gracias a United Capital, gracias a FP Crecer, gracias a todos los asistentes y tengan por seguro que este webinar que está disponible a partir del lunes en nuestro canal de Caudal en YouTube, lo pueden volver a repasar, estas mismas preguntas que tenemos y otras preguntas que pueden dejarlo ahí mismo como comentarios en el canal porque nos va a servir para hacer un taller, hacer otra charla, van a estar ahí disponibles. Así que buenas noches a todos, muchas gracias nuevamente, los esperamos para nuestro próximo webinar y nos veremos. Que tengan una excelente noche. Por favor, no se vayan, los pocos que quedan, no se vayan, respóndanme una pequeña encuesta que va ahora al final. Se la dejamos aquí en pantalla. Muchísimas gracias a todos. Leimi, nuevamente gracias Mauri, muchas Gracias a ustedes, gracias. Amaury. Que estén muy bien.